Vamos a comenzar ahora con la sección 2 que corresponde a medidas. Vamos a partir con este ejercicio que es muy simple, sin embargo, como es el primero, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que significa una medida. Bueno, para tener una medida, primero tenemos que tener un espacio de medida, el cual consiste en un conjunto, digamos omega, y una sigma álgebra m, la cual va a ser un subconjunto de las partes de omega. Vamos a ponerle ahí sigma álgebra. Entonces ya como tenemos este espacio de medida acá, que vamos a escribir igual, espacio de medida, lo que podemos construir ahora es una medida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se hace mediante una función que puedo llamar mu, la cual parte la sigma álgebra, y lo vamos a enviar a los reales positivos mayor o igual a 0, y le vamos a unir un símbolo que se le llama generalmente infinito. Infinito acá lo que vamos a decir es que va a ser mayor a cualquier número real, va a ser una especie de máximo. Es como cuando decimos que R tiene una longitud infinita. ¿Por qué? Porque la longitud de R es más grande que cualquier de otro subconjunto finito, otro intervalo acotado. Entonces podemos decir que R es más grande que cualquier intervalo acotado. Básicamente ese es el concepto que se le llama a algo de tener medida infinita. Entonces acá existen medidas, por ejemplo, que podemos tomar de la sigma álgebra y enviarlo a los reales, donde le vamos a unir los dos, más y menos infinito, o también podemos enviarla a los complejos con otros elementos más. Y estas son medidas con signo o medidas complejas, pero sin embargo en este capítulo vamos a estar centrados principalmente en las medidas reales positivas. Para comprobar que algo es una medida, tiene que cumplir tres condiciones fundamentales. Tiene que ser no negativa, que el vacío tiene que tener medida nula, y la sigma aditividad. La primera, que corresponde a la no negatividad, es bastante simple porque más o menos ya la escribimos ya esta condición, la cual dice que si E pertenece a la sigma álgebra, entonces la medida de E tiene que ser mayor o igual a 0. Recordemos acá que estamos considerando infinito como mayor o igual a 0 y mayor o igual que cualquier número real. Igual voy a borrar esto porque a veces no me gusta tener este símbolo escrito con una desigualdad, porque infinito va más allá que no es solo un número, tiene otras propiedades más. O sea, es más allá de un número. Lo otro es que si la medida del vacío tiene que ser 0. ¿Sí? No es para nada raro esto, o sea, sería muy raro que la medida del vacío sea mayor estricto a 0, se rompería, no podríamos hacer nada de teoría con esta propiedad. Y la tercera, que según yo es como la más importante, es la sigma aditividad. La sigma aditividad habla de que si tenemos una colección de conjuntos, digamos, y en los naturales, puede ser numerable, eso es importante, en la sigma álgebra, donde son todos disjuntos. Entonces, ¿qué ocurre? La medida los divide parte estos conjuntos. Esto es, o sea, se porta bien con los conjuntos, como se dice a veces. Si tomamos la medida ahora de la unión de todos estos monitos, vamos a tener una igualdad. Vamos a hacerla igual a la suma de la medida de cada uno por separado. Y esto no es nada de extraño porque en realidad esta última condición habla de que si yo tengo un conjunto, digamos, tenemos un círculo, un disco mejor dicho, porque está llenito. Entonces, ¿qué ocurre si yo lo escribo ahora como una unión de dos conjuntos disjuntos? De esta manera. Entonces lo que ocurre es que si voy a meterle la medida acá, mu del círculo va a tener que ser igual a mu del pedazo de la izquierda más mu del pedazo de la derecha. Esto quiere decir que podemos medir un conjunto de una manera conveniente, no simplemente agarrarlo y medirlo entero. Esto es bastante común, es como por ejemplo si tomamos de nuevo el círculo, vamos a dibujarlo en blanco mejor. Si tomamos un círculo, entonces supongamos que no podemos calcular la medida esta, sin embargo podemos meter un cuadrado dentro. Entonces podemos hacer un cuadrado que cabe adentro, y después los cachitos, y después podemos seguir dividiendo en pedacitos este círculo acá, y en lugar de medir el círculo que nos cuesta tanto, podemos ir midiendo todos estos pedacitos por separado, y si nos damos cuenta acá estamos llegando a una especie de límite.
Y eso es más o menos lo que queremos hacer. Queremos poder escribir conjuntos muy extraños como límites de medidas de otros conjuntos que son fáciles de trabajar. Entonces podemos poner más mu y después de todo este pedazo para acá y para allá. Entonces de eso se trata la idea. Poder descomponer conjuntos de una manera más conveniente, y eso es lo que nos permite la sigma álgebra. O sea, podemos dividir un conjunto de una manera muy extraña en partes pequeñas que podemos manejar, y la medida es algo que tiene que portarse bien con ella, entonces sí podemos llegar a resultados buenos y convenientes. Recapitulando entonces, tenemos que una medida se hace a partir de un espacio de medida. Es una función que toma la sigma álgebra de un conjunto y tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que ser positiva, es decir, cualquier conjunto que tomamos, la medida de este conjunto tiene que ser mayor o igual a 0. Lo otro es que la medida del vacío tiene que ser 0. Y la tercera es que tiene que ser sigma aditiva. Esto es, si tomamos una colección de conjuntos disjuntos, entonces la medida se tiene que portar bien. Es decir, que la medida de la unión de todos estos elementos tiene que ser igual a la suma de la medida de cada una de sus partes, que es como más o menos lo que estuvimos trabajando acá con este círculo. Ya, y ahora estamos listos para resolver nuestro problema. Este problema en realidad es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es comprobar las tres propiedades, los tres axiomas que definen una medida. Sin embargo, hay una pequeña sutileza que hay que echarle un ojo, que corresponde al elemento del infinito. Si se fijan, tenemos un intervalo que contiene el infinito acá y que se usa. El infinito en este intervalo se trabaja de la siguiente manera. Podemos poner 0 infinito. En este conjunto de acá, lo que ocurre es que infinito por 0 es igual a 0, e infinito más cualquier elemento que no sea, incluyendo infinito, va a ser infinito, y a por infinito, recordemos que acá es en este conjunto, entonces a en el intervalo acá va a ser infinito. Y además el infinito satisface la propiedad que es ser mayor a cualquier elemento con a en el conjunto en este intervalo. Esto lo mismo aplica con las potencias y cualquier trabajo algebraico que queramos hacer. En esto corresponde la regla aritmética en este conjunto, digamos. Entonces ahora, ya que entendemos cómo se trabaja este elemento, podemos comprobar las tres propiedades. La primera, que es si es no negativa. Entonces decimos sea un conjunto A en la sigma de álgebra M, y entonces podemos ver de que M de A va a tener dos valores. Va a ser infinito o va a ser 0. Va a ser 0 si A es igual al vacío, y el otro va a ser si A es distinto a vacío. Como podemos ver por esta propiedad de acá, que esta de aquí, y además que tenemos incluso la misma función definida de esa manera, entonces tenemos inmediato que M de A va a tener que ser mayor o igual a 0 para cualquier elemento. Entonces la primera condición está lista. La segunda condición, podemos poner esto más abajo mejor, corresponde a si el vacío va a tener medida nula. Y eso va a ser cierto por definición, porque está definido así en el ejercicio. Acá está escrito. Entonces la segunda condición es bastante directa. Y ahora la tercera, que corresponde a la sigma aditividad. Esto es, si tomamos una colección de conjuntos disjuntos, si la suma de estos conjuntos disjuntos va a ser igual a la medida de la unión de todos ellos. Entonces podemos poner 3, 1, 2, 3, y podemos poner sea E sub i, una subcolección acá en la sigma álgebra, disjuntos. Entonces lo que podemos ver es que existen distintos casos acá. ¿Cuánto vale mu de la unión de todos estos conjuntos? Bueno, lo primero puede ser infinito o puede ser 0. 0 va a ser si E sub i es igual a 0 para todo i en los naturales, y va a ser infinito si existe algún i0 en los naturales
tal que E sub i0 es distinto de vacío. Entonces tenemos este resultado. Ahora, ¿cuánto vale la suma de todos estos elementos? Puedo poner acá la suma de mu de E sub i con hielos naturales. Entonces todo acá va a ser 0 si E sub i va a ser igual a 0 para todos hielos naturales. Y el de abajo va a ser infinito. Recordemos que en este contexto, en este intervalo, infinito más infinito, una cantidad finita de veces va a tener que ser infinito. Por lo tanto, si le seguimos añadiendo, va a seguir siendo infinito. El elemento maximal acá. Tenemos infinito. Si existe, si alguno de ellos solamente es infinito, porque recordemos, si le sumamos un positivo, también va a seguir siendo positivo o incluso cero, obviamente. Si existe y 0 en n, tal que E sub i0 es distinto de 0. Entonces tenemos estos dos casos. Y con esto podemos trabajar de la siguiente manera. Podemos mover esto más hacia abajo. Entonces trabajamos el primer caso. 1. Si E sub i0 es igual a vacío para todos los naturales, entonces por lo que hicimos anteriormente, si nos damos cuenta aquí, tenemos, voy a poner en azul, si son todos vacíos, tenemos este caso arriba y tenemos este caso abajo. Entonces nos damos cuenta que son iguales. Entonces podemos poner 0 va a ser igual, o pongámoslo al revés mejor. Vamos a poner la suma de mu de E sub i con hielos naturales va a ser igual a 0, el cual es igual a mu de la unión de todos los E sub i's. Entonces se cumple la igualdad de ser sigma aditivo. La segunda propiedad, el segundo caso, corresponde a si existe un i0 en los naturales, tal que E sub i0 va a tener que ser distinto vacío. Entonces, ¿qué ocurre? La suma de todos los E sub i's de i en los naturales va a tener que ser infinito, y esto va a ser igual al mu de la unión de todos los E sub i. Por lo tanto, también se cumple. Entonces la propiedad 3 también se cumple. De hecho, acá se ve un poco confuso, así que voy a ponerlo un poquito más para que quede distinto. Pongámosle A, y este de acá, ponemos ahí, y ahí tenemos una B. Entonces tenemos el caso A y el caso B. Entonces la condición 3 también se cumple. Condición 1 y condición 2. Por lo tanto, tenemos de que mu va a ser una medida. Y de hecho acá tiene un nombre. Aquí se le escribe la medida grosera. Se le llama así porque en realidad esta medida no sirve de nada. Lo único que nos sirve es saber si algo es distinto o vacío. Por lo tanto, la medida en realidad acá no nos está ayudando en absolutamente nada. No es como la medida al conteo, que es como lo menos grosero casi, que diferencia todos los elementos, todos los conjuntos en realidad. De hecho, la medida al conteo está definida en la sigma álgebra en las partes de X. O sea, podemos ponerlo así. La medida al conteo, que siempre se escribe delta, y esa está definida en el espacio medida x, p de x. Y esa es lo contrario a la medida grosera, la medida al conteo. Pero el problema es que mide tanto si x es muy grande, como que en realidad solamente podemos... es muy difícil, un conjunto muy pequeño los que podemos diferenciar. Entonces son realmente dos extremos. Y que ambos extremos en muchos casos no nos sirve mucho. Porque, por ejemplo, si tomamos x igual r, la medida al conteo no es tan útil como se cree. Sin embargo, en algunos casos, como en n, aquí sí resulta ser útil. Pero, bueno, ahí está el otro ejemplo. Y también está el ejercicio. Nos vemos en un próximo video entonces, y donde vamos a trabajar con la medida al conteo, no tanto con la medida grosera. La medida grosera es bastante poco útil porque en realidad no satisface ninguna otros tipos de medidas que hay por ahí, como la medida finita, la de medida sigma finita, no satisface absolutamente nada. Sin embargo, la medida al conteo va a ser bastante útil, como también la medida Lebesgue. Y bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.